En el siguiente vídeo vamos a tratar ahora las proporciones directamente proporcionales. Cuando dos magnitudes o dos números son directamente proporcionales, más que dos números, dos expresiones, dos igualdades de dos razones, se dice. O dos divisiones, como tal, que son dos fracciones, como queráis verlo. Van a ser directamente proporcionales cuando nos ocurría lo anterior, que al aumentar una de los números también aumenta el otro, es decir, que tengamos fracciones equivalentes. Por lo tanto, en este ejercicio, por ejemplo, nos van a pedir en el apartado A y en el apartado B que construyamos una tabla a partir de valores directamente proporcionales, es decir, que la razón se mantiene para cada una de ellas. Es decir, para el criterio que tenemos aquí, 28 entre 12 va a ser exactamente igual que A entre 6, igual que B entre 18, igual que 10 entre C, igual que 1 entre D, igual que E entre 1. Y ahí tenemos, como veis, 5 números distintos. Estos y las magnitudes son directamente proporcionales. Vamos a establecer una relación en este sentido mediante la división. Y esta nos va a servir de base, esa proporción, esa razón nos va a servir de base, ya que esa va a ser la que nos va a guiar de cara a calcular los demás valores. Para calcular, vamos a establecer primero el apartado A, para calcular A dentro del apartado A va a ser igual a 28 por 6 dividido entre 12. En este caso, si hacemos este cálculo, nos sale 28 por 6 entre 12, nos va a salir que la A tiene que valer 14. Para el apartado B tenemos que 28, en este caso 28 por 18 entre 12. Siempre multiplicamos, me gusta decir que siempre multiplicamos en horizontal y en vertical a la incógnita y dividimos en diagonal. De tal manera que esto va a ser 28 por 18 entre 12, por ya que si nosotros nos damos cuenta, el 28 y el 18 están en horizontal a la B y el 12 está en diagonal si estableciéramos la proporción como tal. Pero bueno, eso para intentar guiaros un poquito. Entonces, el resultado de este número sería 42. Pero ya os digo que si hacéis producto de medios es igual a producto de extremos, producto de medio igual a producto de extremos o productos cruzados son iguales, os va a salir también perfectamente. El caso de la C, tengo encima de la C tengo el 10 y a la izquierda de la C tengo el 12, por lo tanto 10 por 12 entre 28. Serán 120 entre 28, vamos a tener este caso que va a ser igual a... Bueno, no es exacto, va a ser igual a 120 entre 28. Lo que hacemos, vamos a intentar, no es exacto la división, y en este caso lo que vamos a hacer va a ser dividir entre 2. Dividimos entre 2, van a ser 60 catorceavos, seguimos dividiendo entre 2, vamos a tener 30 séptimos y este ya sí que es irreducible. Luego este es el valor de la C. Voy a ir marcando los valores que vamos obteniendo de A, B y C. En el caso de la D tenemos que 12 es el valor de la D. No lo pongo tampoco entre círculos porque no estoy poniendo ninguna entre círculos. Va a ser igual a 12 por 1 entre 28 y tampoco va a dar exacto, de tal manera que vamos a poder simplificar la fracción entre 2. Los dos números son tanto el 12 como el 28 son divisibles entre 2 y me va a quedar 6 partido de 14 y es lo mismo que 3 dividido entre 7 y 3 séptimos es el valor de la C. Voy a ir marcando con un puntito cada una de las incógnitas que vamos calculando, y en el caso de la E tenemos que en el caso va a ser justamente al contrario, 28 por 1 dividido entre 12, es decir, en vez de ser 3 séptimos va a ser 7 tercios, porque va a ser al revés a la hora de simplificar. Bien, esto para el apartado A. Para el apartado B vamos a establecer lo mismo. Tenemos 4 sextos es igual, voy a continuar con las incógnitas. F partido de 3, 16 partido de G, o dividido entre G, igual H dividido entre 27, I entre 1 y 1
entre j. Van a ser las mismas proporciones, de tal manera que vamos a tener que la f va a ser igual a 4 por 3 entre 6, 12 entre 6, 2. La g tenemos que va a ser 6 por 16 entre 4, 6 por 16 son 96, entre 4, 24. En el caso de la h tenemos que 27 por 4 entre 6, 27 por 4 son 108 y 108 entre 6 da 18. Bueno, pues aquí voy a ir también rodeando en cuadritos los valores que voy obteniendo. En el caso de la i va a ser igual a 4 por 1 entre 6, que en este caso no va a ser exacto, pero es divisible, tanto el 4 como el 6 son divisibles entre 2, y va a ser 2 tercios. Y en el caso de la j tenemos que va a ser 1 por 6 entre 4, es decir, en vez de ser 2 tercios serán 3 medios. Y así sería este primer ejercicio de completar una tabla con magnitudes directamente proporcionales. Luego también tenemos problemas en los cuales vamos a tener relaciones de proporcional directa. Fijaos, en este ejercicio me dicen que un coche ha recorrido 141 kilómetros, distancia que hay entre Soria y Burgos, en 1 hora y media. ¿Qué distancia recorrería en 3 horas yendo a la misma velocidad? Bueno, tengo que saber que a mayor velocidad, en este caso, a la misma velocidad, en este caso, a mayor tiempo, mayor distancia. Cuanto más tiempo me tiro yo en coche, mayor distancia. Por lo tanto, el tiempo y distancia son directamente proporcionales. Bueno, pues si son directamente proporcionales, puedo establecer, como bien habéis dicho, una regla de 3. Es decir, que 141 kilómetros los recorro en 1,5 horas, que son 1 hora y media. Lo voy a poner las magnitudes también. Voy a poner 141 kilómetros en 1,5 horas. Es decir, ¿qué distancia recorreré? X kilómetros en 3 horas. De tal manera que la X, como es una proporcionalidad directa, son directamente proporcionales, va a ser igual a 3 por 141 dividido entre 1,5. De tal manera que si hago este cálculo, al fin y al cabo, como multiplico de 1,5 multiplico por 2, también multiplicaré por 2 esto de aquí. Entonces va a ser 141 por 2, y 141 por 2 son 282 kilómetros. Se puede hacer también así. O 3 entre 1,5, que son 2, y al 2 le multiplico por 141 y son 282. Y luego vamos también a hacer un reparto directamente proporcional. Hay veces que quiero, por ejemplo, repartir, como en el caso de este ejercicio, un rollo de alambre de 1200 metros, dividir en tres partes que sean proporcionales a 4, 6 y 10. ¿Cuánto medirá cada parte? Es decir, repartir ese cable en trozos de 4, 6 y 10 de manera independiente. Claro, tendré en ese sentido, si quiero dividir en partes de 4, tendré menos partes de 4, tendré unas poquitas más de 6 y tendré unas poquitas más de 10. Para hacer un reparto directamente proporcional, primero tengo que establecer las proporciones en sí. Entonces, en este caso tengo 3 trocitos que van a ser de 4, de 6 y de 10. Y vamos a calcular, lo primero de todo, cuando tenemos un reparto, la constante de reparto. Y la constante de reparto es igual a n, que es el número que yo quiero dividir entre a más b más c. Es decir, 1200 dividido entre 4 más 6 más 10. 1200 en este caso dividido entre 4 más 6, 10 más 10, 20. Si yo divido 1200 entre 20 son 120 entre 2, o lo que es lo mismo, la constante de reparto son 60. Y esto es tan sencillo como multiplicarlo a
cada uno de los números que yo tengo aquí. Por lo tanto, de la proporción de A tendré 360 metros, de la proporción B tendré, perdón, 360 no, 240, que son 60 por 4. Del B sí tendré 360 metros y del C tendré 600 metros. O sea, que en este sentido, del cable más largo, que son de los de 10 centímetros, de 10 metros, tendré hasta 600 metros, tendré mucha mayor cantidad, en este caso porque es un reparto directamente proporcional, es decir, al mayor le corresponden más metros, al mediano le corresponden unos metros intermedios y al menor le corresponden menos metros en este caso. Y hasta aquí la parte de magnitudes directamente proporcionales, repartos.